Buenas tardes, estimados estudiantes del aula 5T del turno tarde del CEPRE San Marcos. ¿Cómo están? Los saluda como todos los días martes, exactamente a las 3 de la tarde, su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, Zoe? Muy buenas tardes. Vamos a activar el chat. Ajá. Buenas tardes también a Ariana, a Daniel, a Estrella Mía. ¿Qué tal? Bien, vamos a comenzar, como usted ya sabe, con el curso de geografía. Presentaremos entonces nuestro material correspondiente a esta semana número 8. Sí, jóvenes, vamos a estar ya estamos cerca de la mitad del ciclo ya. Recuerda que el ciclo consta de 18 semanas. La próxima semana ya llegamos a la mitad. ¿Quién lo diría, no? Vamos a ubicar nuestro material. Y compartimos. Habíamos nosotros desarrollado desde la semana número 3 de alguna manera los componentes del sistema ambiental llamado Tierra. Por ejemplo, en las semanas 3 que vimos geodinámica interna, 4 externa, 5 relieve del Perú, en esas 3 semanas, jóvenes, hablamos bastante acerca del componente rocoso del planeta. ¿Cómo se llama ese componente sólido? Litosfera. En las semanas siguientes, 6 y 7, el tema en común fue sobre la capa gaseosa que envuelve al planeta. Jóvenes, ¿cómo se llama el segundo componente? De naturaleza gaseosa. El primero ya lo explicamos, se llama litosfera. El segundo, atmósfera. Muy bien. Por eso es que hablamos la semana pasada de cambio climático y la antepasada incluso de la diferencia entre tiempo y clima. Bueno, jóvenes, hoy tocaría tratar el tercer subsistema, el tercer componente, la suma de todas las masas de agua. Jóvenes, ¿cómo le decimos a la suma de todas las masas de agua? Conformada por océanos, ríos, lagos, lagunas, aguas subterráneas, glaciares. Tiene un nombre, jóvenes, ¿cómo se denomina? Siga la hilación. Litosfera, atmósfera e hidrosfera. Correcto, Astrid. Muy bien, Ariana. Excelente, Camila. Se denomina hidrosfera, litosfera, atmósfera e hidrosfera. A eso le suma la biosfera y la sociosfera que tenemos el geosistema. Recuerde que eso lo desarrollamos en la semana número 1. Bien, usted dirá, profesor, pero en la diapositiva yo no veo que diga hidrosfera. Claro, en una primera parte hablaremos de la hidrosfera, pero el grueso del contenido del día de hoy es relativo a las masas de agua en el Perú. Veremos primero los ríos en el Perú y su ubicación en vertientes, mar peruano, la corriente más importante del mar peruano, o sea, la corriente peruano de Humboldt. Luego, qué es la cuenca y qué significa gestión de riesgos. Y por último, los glaciares y su importancia. Comencemos, pues. Primero, definir de qué se encarga la hidrografía. Como todos sabemos, la hidrografía es la ciencia que se encarga de la descripción,
de todas las aguas existentes sobre la superficie continental. Llámese ríos, lagos y presas. Aquí un paréntesis. Jóvenes, cuando nos hablen de presas, ¿a qué se refieren? ¿Qué entiende usted por presas? Jóvenes, ¿qué son las presas? Por ejemplo, ¿cuál es la presa más grande del país? ¿Cuál es la presa más grande del país? Le ayudo, queda en Piura y utiliza aguas del río Chira, el segundo más caudaloso de la vertiente del Pacífico. Se llama Poechos. Pero, por favor, dígame, ¿qué es una presa? A ver, le voy a ayudar, ¿ya? Una presa, jóvenes, es una construcción humana o no. ¿Es una presa una construcción humana? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Es una obra de ingeniería? Por supuesto que sí. Las presas o represas, como seguramente usted más le llama, son construcciones, obras de ingeniería, cuya principal función, ¿cuál es? Cuya principal función es almacenar, ¿qué? Almacenar el agua, correcto, almacenar el agua. Pero a partir del almacenamiento del agua, pregunto yo, ¿podemos también controlar y evitar las inundaciones? Si controlamos, almacenamos el agua, ¿podemos también evitar inundaciones futuras? Por supuesto, claro que sí. Y un punto más, jóvenes. Cuando la represa esté cerca a llenarse, si sigue lloviendo o la represa sigue incrementando su caudal por el río que lo alimenta, ¿dejaremos salir el agua de la represa o dejaremos que se desborde? ¿Qué sería lo más adecuado? ¿Dejar que se desborde o permitir la salida? No, si se desborda va a generar un problema, jóvenes. Entonces imagina que uno mismo genere que se desborde una presa. No, permitir la salida antes que se desborde. Y dígame, si esa salida de agua se da a partir de una caída, esta caída de agua podría activar turbinas y las turbinas generar energía mecánica que pueda luego convertirse en energía eléctrica. Por supuesto, jóvenes, por lo general una represa va asociada a otra obra conocida como central que, repito, las represas suelen estar asociadas a otras obras conocidas como centrales hidroeléctricas. Claro, como dice Diana, que aprovecha la fuerza hidráulica. Claro que sí. Hidroeléctrica. En el Perú, ¿hay potencial hidroeléctrico? ¿Existe en nuestro país potencial hidroeléctrico? Así es. Especialmente ¿dónde, jóvenes? En las zonas donde el río sea más torrentoso. ¿Y dónde el río será más torrentoso? ¿En zonas planas o zonas accidentadas, jóvenes? ¿Dónde el río tendrá mayor potencial? En zonas accidentadas, zonas abruptas. Y cuando hablamos de zonas abruptas nos referimos a la cordillera de los Andes. Las hidroeléctricas más importantes del país se ubican en la sierra.
también hay en la selva. Y dígame, de las dos selvas, ¿dónde habrá mayor potencial? ¿En la alta o en la baja? Está fácil la pregunta. ¿Dónde habrá mayor potencial para hidroeléctricas? ¿En la Amazonía? ¿En la selva alta o en la selva baja? Y la respuesta es en la selva. Ah, lo duda. Bien, en la selva alta, porque la selva alta cuenta todavía con montañas. Entonces los ríos que recorran la selva alta tendrán mayor potencial hidroeléctrico. ¿En qué tipo de relieve, jóvenes? ¿Cómo se llaman esos relieves, tanto de la sierra como de la selva alta, donde encontramos ese mayor potencial para la generación de electricidad? En el caso de la sierra, los cañones. Ejemplo, el cañón del Pato. Ahí funciona una hidroeléctrica. Y en el caso de la selva alta, recuerde la semana 5, ¿cómo se le denomina a los cañones? Los cañones en la selva alta tienen un nombre. Ejemplo, Manseriche, el más grande del Perú. Rentema, también formado por el río Marañón. El de Aguirre, porque se cree que por ahí pasó Lope de Aguirre, el traidor. Así es, Zoe Marina, muy bien. Estos cañones ubicados en la selva alta se denominan pongos, no olvidarlo. Los pongos son cañones ubicados en la selva alta en realidad. Ejemplo, el pongo de Manseriche formado por el río Marañón, 12 kilómetros de largo y posee un gran potencial, todavía no aprovechado. Bien, entonces jóvenes, ya quedó claro qué cosa es la hidrografía, qué es la hidrosfera. Veamos ahora la distribución de las masas de agua. Ya sabe que son las presas. Las presas no son otra cosa sino que lagunas artificiales creadas por el hombre. Jóvenes, ¿qué nos dice el cuadro? Que, por ejemplo, la mayor parte de las aguas del planeta, lastimosamente, no pueden ser consumidas por la humanidad. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué la mayor parte del agua del mundo no puede ser consumida directamente? Porque es salada. Aunque Dariana también nos menciona, profe, y también están contaminadas. Bueno, sí, pero en líneas generales es porque son saladas. Yo sé que muchos estarán pensando, profesor, pero ¿acaso no existen plantas de desalinización? ¿Existen plantas que potabilicen el agua de mar, jóvenes? ¿O no se cuenta todavía con esa tecnología? Sí existen. Ya hace décadas, ¿ah? No es algo nuevo. Incluso algunos yates de lujo aprovechan el agua en alta mar para convertirla en agua potable. Aquí en la costa, empresas transnacionales como Sauer tienen su propia planta de desalinización. Pero pregunto yo, ¿desalinizar el agua marina tendrá un bajo o alto costo, cree usted? Lo que se invierte para potabilizar el agua marina es alto. Y si se invierte bastante dinero en desalinizar el agua oceánica, pregunto yo, ¿será fácil su masificación para la población? Desde luego que no. ¿Por qué? Porque esa inversión tendría que ser cobrada en el precio del agua por litro, por metro cúbico. Y estamos hablando no de un 50% más que el agua potable normal, ni el doble ni el triple. Estamos hablando de 5, 6, 10, 15, 20 veces más de lo normal. Usted se imagina. A ver, recuerda la última vez que usted vio su recibo de agua enviado por Sedapal, ¿correcto? Ya, multiplique eso por 10.
¿Se imagina mensualmente estar pagando el recibo que usted conoce y el monto por 10? No le alcanzaría para pagar otros servicios. Bien, sí, sería terrible. Es demasiado. Si ya tenemos personas que tienen muchos problemas para pagar el agua, imagínense. Y eso que de los 3 recibos clásicos, el de agua, energía eléctrica y telefonía, el que menos problemas genera es el recibo de agua. Por lo general, digo yo. Ahora dígame, ¿cuánto le falta 97 para hacer 100? ¿Cuánto le falta 97 para hacer 100? Solamente 3. Solamente 3%. Y uno diría, profesor, entonces, solamente el 3% del agua del mundo se puede tomar directamente. En realidad no. Analice lo que aparece debajo del 3%, que son aguas dulces. El 69% de las aguas dulces tampoco se pueden tomar. ¿Por qué? Muchos dirán, profe, pero ¿cómo que no? Son aguas dulces. Sí se puede. Bueno, son dulces, pero ¿se encuentran en qué estado de la materia? Se encuentran en estado sólido, formando parte de los glaciares, tanto de los casquetes polares como de alta montaña. Ese es el problema. Y encima, como dice Diana, están desapareciendo. Bueno, ya que Diana puso el tema, hablemos sobre la cuestión. Ríos como el Santa, en Ancash, el Rímac, en Lima, el Caplina, en Tacna, el Chili, en Arequipa, el Chira, en Piura, el Jequetepeque, nace en Cajamarca y culmina, desemboca en La Libertad. Y así como estos, 50 ríos más. Dígame, estimados estudiantes, ¿dónde nacen los ríos mencionados? Nacen en un nevado ubicado en la cordillera occidental de los Andes. ¿Y cómo es que el nevado termina convertido en río? Producto del deshielo. Es decir, en un primer momento favorece que el nevado se deshiele. No es malo, pero recuerde la palabra clave: equilibrio, balance. Por cientos de miles de años ha habido un balance entre el hielo que se derrite y el hielo que luego se va a acumular. Ese balance ha permitido que usted ahora todavía pueda ver que la Cordillera Blanca, o en Junín, el Nevado Huaytapallana, en Cusco, el Nevado Ausangate, en Puno, la Cordillera de Carabaya. Pero como lo dijimos la semana pasada, producto del cambio climático, producto del calentamiento global, ¿qué está ocurriendo con los nevados? Su derretimiento es más lento o acelerado, jóvenes. La deglaciación cada vez es más acelerada. Pregunto yo, al ser más acelerada, ¿se conservará el balance que existía antes? Ya no. ¿Ahora qué tenemos? Que hay una velocidad mayor de derretimiento que la propia compensación de hielo. Eso, jóvenes, inexorablemente, ¿a qué cosa va a conducir? O sea, si en el balance final hay más hielo que se derrite que hielo que se acumula, dentro de 10, 15 o 20 años, ¿qué va a pasar con la mayor parte de nuestros nevados? Van a
van a desaparecer. Así es. Antes se pensaba que esta situación se iba a dar dentro de 80 años, 100 años. Jóvenes, ¿qué está ocurriendo con el Pastoruri? Se puede visitar y caminar sobre el Pastoruri cualquier día del año. Por ejemplo, aquí hay varios que alguna vez han ido a Ancash. Y justo cuando fueron a visitar al Pastoruri, se prohibía el ingreso porque se encontraba en malas condiciones. Eso que le ha pasado al Pastoruri, le va a pasar de uno en uno a todos los nevados. Y dígame, más allá de la cuestión ornamental, más allá de la cuestión paisajística, porque sí es verdad, un nevado se ve bien. El hecho de que el nevado desaparezca repercutirá en el acceso al agua potable por parte de pobladores como nosotros. La desaparición de los glaciares tendrá efecto en la disponibilidad de agua potable o son dos cosas totalmente ajenas. ¿Qué cree usted? Claro que existe relación y es directa. Desaparecen los glaciares, pregunto yo, si no hay nada que deshielar, ¿habrán ríos? Si no hay nada que deshielar, ¿habrán ríos que surquen de la sierra hacia la costa? Ya no. Y dígame una cosa, si eso de todas maneras va a ocurrir en el Perú, si eso de todas maneras va a ocurrir en el Perú, ¿tenemos algún plan B? ¿Tenemos algún plan de contingencia? ¿Ha escuchado a nuestros líderes, ya sea en campaña o cuando ya son gobierno, hablar sobre el tema? Y ahora dígame, tomando en cuenta que el agua es vida, ¿debería ser un tema a debatirse durante una campaña electoral? El próximo año, el 2022, hay elecciones municipales y regionales. Repito, el próximo año hay elecciones municipales y regionales. Vamos a escoger al alcalde de Lima Metropolitana. Debería ser un tema a tratar la futura escasez de agua, por supuesto. Pero yo no creo, la verdad, que el tema se ponga en el tapete, por dos razones. Uno, a nuestros políticos estos temas no les interesan. Y segundo, del otro lado, tenemos una ciudadanía que no exige temas importantes a debatir. Es un círculo vicioso. Más bien, un favor, vamos a pedir a algún alumno o alumna que parece que ha activado su micro porque se escucha el ambiental. A ver si la persona en cuestión se da cuenta y apaga su micro. Por favor, para no tener que buscar en la lista quién es el alumno o alumna que se ha olvidado. Creo que ya está, ¿no? Ah, no se preocupe, estrella mía. No se preocupe. A veces se nos pasa, pues. A mí también me ha pasado alguna vez. ¿Ah? Bien, no se preocupe, estrella mía. Entonces, jóvenes, la mayor parte del agua dulce no se puede tomar porque es sólida. ¿Cuánto le falta a 69 para hacer 100? ¿Cuánto le falta a 69 para hacer 100? 31. Y alguien diría, profesor, pero el 31% del 3% debe ser regular. Estamos salvados. Hay esperanzas. Ahora observe nuevamente el mapa conceptual. El 30%, ese 31% lo partimos en dos. 30 y 1, ¿le parece? El 30%, ¿qué problemas tiene? Sí, es agua dulce y es líquida, pero ¿podemos decir que es de fácil acceso? ¿Es agua dulce de fácil acceso? No. ¿Qué dificulta? ¿Qué dificulta
Su acceso. Su ubicación. Son aguas que, jóvenes, no son superficiales. No están ahí, a la mano. Que son aguas que se ubican en el subsuelo. Correcto, Diana. Son aguas subterráneas. Pertenecen a la napa freática. A no ser que usted crea que todas las aguas subterráneas se encuentran a solamente 1, 2 o 3 metros de profundidad. Y no es así, jóvenes. La mayor parte de las aguas subterráneas se encuentra a 10, 15, 20, 30, 40, 50 metros de profundidad. Para llegar al agua subterránea, usted se imagina tener que escarbar, perforar 50 metros. Se podrá hacer a mano, se podrá hacer con pico y lampa, 50, 60, 70 metros de profundidad. ¿Qué implica, jóvenes? ¿Implica o no uso de maquinaria? ¿Implica o no uso de perforadoras? Y una vez realizada la perforación, no habría que recubrir las paredes de ese túnel. También, eso cuesta. ¿Y con qué fuerza sacaríamos el agua? Agua a 80 metros de profundidad. Tendríamos que tener una motobomba gigantesca. ¿Y esa motobomba acaso no usa electricidad? ¿No usa una fuente de energía? Claro que sí. Conclusión. ¿Cuesta o no cuesta sacar el agua subterránea? ¿Se invierte o no importantes cantidades de dinero? Sí, se invierte bastante. Por ende, si se invierte bastante, el precio del litro o metro cúbico de agua potable de origen subterráneo será cómodo o será elevado. El precio será muy costoso. Por ende, difícil la masificación. He ahí el inconveniente. Ahora, jóvenes, miremos la última parte. Las aguas de fácil acceso. ¿Dónde las encontramos? En lagos, ríos, principalmente. ¿Cuántos representan del total? Lagos y ríos, aguas de fácil acceso, aguas dulces de fácil acceso, representan solamente el 1%. Pero cuidado, ¿es el 1% de todas las aguas? Podemos afirmar que las aguas dulces de fácil acceso, ríos y lagos, representan el 1% de todas las aguas del planeta. No, ¿es el 1% de qué? Correcto, Diana, muy bien. Es el 1% del 3%. Pregunta entonces a los futuros ingenieros de este salón. No digo que los futuros filósofos no puedan resolverlo, pero partimos de la idea de que los que van a ingeniería les va muy bien en matemáticas. ¿Cuánto es el 1% del 3%? ¿Cuánto es el 1% del 3%, jóvenes? Y la respuesta es 0. ¿Nadie? El 1% del 3%, no me asusten. Gracias, Diana. El 1% del 3% es, aunque a Ariana le sale otro número, ¿ah? A ver, revisemos. A ver, ¿con cuál nos quedamos, jóvenes? ¿Qué dice el resto? ¿Con lo que le salió a Diana o a Dariana? ¿Cuánto sale entonces? Ya yo les creo a ustedes, ¿ah? Correcto, jóvenes. Estamos hablando de cifras muy, pero muy ¿qué? Cifras muy bajas, jóvenes. El 1% del 3% del 100%. Bueno, jóvenes, eso es lo que tiene la humanidad para su consumo. Dígame entonces, ¿debemos derrochar el agua?
tomando en cuenta ese porcentaje tan ínfimo, tan escalofriante, usted, escuche bien, desde ahora seguirá empleando más de media hora para ducharse. ¿Será posible y será justo para el medio ambiente que usted, que encima vive en un desierto, porque Lima está en un desierto, emplee 30 minutos o más para ducharse? O en las mañanas, como algunos todavía lo hacen, mientras se cepillan sus dientecitos, el grifo o caño sigue abierto. Usted se sigue cepillando y el caño sigue abierto. ¿No deberíamos, acaso, por sentido común, disponer de un vasito, llenarlo de agua y con eso enjuagarnos previamente, humedecer el cepillo, humedecer la pasta, seguir cepillándonos y luego, en la última parte, enjuagarnos y limpiar con lo que queda, lo poco de agua que queda, el cepillo? ¿Y cuánto hemos gastado ahí? Bueno, lo que contiene un vaso, 200 mililitros, la quinta parte de un litro. Cuando usted, en cambio, deja el caño abierto, ¿de cuánto estamos hablando de pérdida de agua? ¿De medio litro? De 2, 3, 4, 5 litros. Otro ejemplo más. Por lo menos un litro, correcto, Diana. Otro ejemplo más. En su casa hay inodoros, ¿correcto? Estos inodoros tienen su tanque de agua. ¿No es más ecológico hacer el cambio respectivo y que los inodoros tengan dentro de sí, en el tanque, un compartimento doble? ¿Ha visto que hay tanques de agua de inodoros que tienen doble botón? Un botón grande y un botón pequeño. ¿Para qué cree que existe eso? Bueno, algo muy sencillo, pues jóvenes. Si dividimos las deposiciones que hacemos en el baño, no siempre va a ser necesario que se acabe con todo el agua que aparece en el tanque. Para eso esa división. Se ahorra agua. Bueno, jóvenes, espero que a partir de ahora, la próxima vez que se duche, a ver, convengamos, ¿cuál es el tiempo aconsejable, cree usted? No diga 25 minutos, ¿ah? ¿Cuál cree usted que debería ser el tiempo adecuado? Marcela dice 30. Seguro tiene cabello largo. Ariana 10. Diana 15. Raúl dice 7. Y la ganadora es Marcela. Felicitaciones a la ganadora. Necesitamos más personas como Marcela. Sean como su compañera Marcela. Marcela Samara, ¿no? ¿O no? A ver. Claro. 5 minutos, jóvenes. O como, correcto, Ariana Lucero. 5 minutos. Profe, ¿5? Sí. Así aconsejan. Hace años aconsejaban así en algunos medios europeos. ¿Qué decían? Tu ducha debe durar lo que dura más o menos tu canción favorita. Y la mayor parte de las canciones comerciales duran entre 3 minutos y medio y 5 minutos. Entonces, a ver, trate de hacerlo. Y la próxima semana me cuenta qué tal le fue. Bueno, Marcela tendrá que poner otra canción entonces. A Marcela le gusta una canción de 10 minutos. Debe ser una versión extendida, seguro, pues. No, pero Marcela, que no sea versión mix, no, long mix. La versión original, no creo que dure 10 minutos. Creo que usted pone... bueno, vale, pues versión remix, no vale, pues. Sin remix, jóvenes. Así normalito, nada más. ¿Ah? Claro, a no ser que aquí tengamos hinchas
bandas como Iron Butterfly, ¿no? Si a usted le gusta Iron Butterfly, ahí sí, pues no podemos hacer nada. Son canciones de 15 minutos, creo, ¿no? Parecen ópera. O hay aquí de repente fans de Led Zeppelin y hay canciones de Led Zeppelin que duran 8 minutos por lo menos. No, no. En todo caso, si hay aquí fanático de los Ramones, mejor todavía. Las canciones de los Ramones no llegan ni a 3 minutos, creo. Eso estaría mejor. ¿Ah? De paso que se despabila bajo el agua. Bien, jóvenes. Ah, Diana dice, profe, ópera 30 minutos. No, pues sin contar a Vivaldi, pues jóvenes, sin contar a Vivaldi, ¿no? A Donizetti, ¿no? Sin contar a ellos. Música comercial, por eso decía. Bueno, me cuenta la próxima semana cómo le fue. Sigamos. Ahora tenemos que hablar de otro concepto muy importante. Vertiente hidrográfica. ¿Qué es? Conjunto de unidades hidrográficas. Muchos estarán pensando, profe, ¿y qué es una unidad hidrográfica? Ya, le explico. Todo río, todo río, finalmente va a drenar el agua de un territorio, ¿correcto? Todo río va a drenar el agua de un territorio. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Responde sí o no. Un río drena, saca, ¿sí? El agua de un territorio. Pregunta, ¿lo hace completamente solo o tiene ríos secundarios? Ese río principal, en este proceso, ¿lo hace solo o no? Tiene ríos secundarios. Así es. Todo el territorio conformado por el río principal y sus secundarios, ese territorio donde vive mucha gente, donde hay valle, donde hay montañas, donde hay nevado, donde hay cañones, donde hay mesetas, donde hay pampas. Ese gran territorio, que por lo general comienza en la sierra y termina en la costa, todo ese territorio transversal, alargado, ¿qué nombre tiene? Le ayudo, comienza con la letra C. ¿Cómo se llama el territorio drenado por un río principal y sus afluentes? Ya, nunca se olvide, ¿ya? Ahí lo escribo. Comienza con C, pero no es curso. Ya, ahí va. Tampoco se llama caudal. Caudal es el volumen de agua. Caudal es el volumen de agua. Curso es la longitud del río. Corriente es el mismo río. Ya lo escribí. ¿Cómo se llama ese territorio? Drenado por el río principal y sus afluentes. Si usted lo escribe es mejor. Yo ya lo escribí, pero no hay problema. Gracias, Diana. Se llama cuenca. Ese territorio se llama cuenca. O si gusta, unidad qué, cuenca. O unidad qué, como dice la diapositiva, unidad hidrográfica. Muy bien. Cuenca o unidad hidrográfica. Claro, yo sé que muchos dirán, profe, Cuenca es más fácil, ya Cuenca entonces, pues. Llamémosle Cuenca nada más. Todo río forma su propia cuenca, ¿correcto? Perfecto. El río Rímac forma la cuenca del Rímac. El río Chillón, aquí hay varios que seguramente viven en la cuenca del río Chillón. ¿Sí? Si usted vive en Puente Piedra, vive en Los Olivos por la zona de Pro, primera de Pro, segunda de Pro, si usted vive por Comas, Trapiche, Avenida Trapiche, si usted vive por Caraballo, ¿qué kilómetro? Cualquiera. Del 17 hasta el 24, Caraballo, Torreblanca. Si usted vive por Ventanilla, si usted vive por San Martín de Porres, San Diego, La Ensenada y zonas cercanas, déjeme decirle que su vivienda, que su barrio, que su urbanización pertenece a cuál de las 62 cuencas de la vertiente del Pacífico, a la cuenca del río Chillón. Ahora dígame, el río Chillón, el río Rímac, el río Santa en Ancash, el río Chira en Piura, el río Caplina en Tacna, presentarán
el mismo lugar de nacimiento? ¿Nacen en el mismo accidente? Responda, ¿sí o no? Uno pensaría que no. No, profe, porque está muy lejos. ¿Cómo van a tener el mismo origen? Un río de Piura, dos ríos de Lima y un río de Tacna. Es imposible. Pero Dariana se dio cuenta que en realidad la respuesta es sí. Tienen la misma naciente. Profe, eso es imposible. Si son ríos tan lejanos, ¿cómo pueden tener el mismo origen? Es que su origen es un accidente que ocupa la mayor parte del país y se llama Cordillera de los... y se denomina Cordillera de los Andes. Ahora bien, ¿qué cadena de los Andes? ¿Occidental u oriental? Qué fácil, ¿ah? La cadena que está más cerca a la costa. ¿Es la cadena occidental u oriental, jóvenes? Es la cadena occidental. La oriental está para la selva. Es la cadena occidental, que va desde Piura, Cajamarca por el norte hasta Tacna, Puno por el sur. Entonces, estos ríos que he mencionado, y más de 50, nacen en la cadena occidental. Ahora pregunto, ¿el río Chira, el río Santa, el río Chillón, el río Rímac o el río Caplina, que es de Tacna, desembocan en el mismo lugar? ¿Desembocan en la misma masa de agua? Y uno pensaría, profe, no, porque están lejanos. Y en realidad la respuesta también es sí. La respuesta también es sí. ¿Cómo así? ¿Acaso el mar peruano por el norte no llega hasta Tumbes? ¿Acaso el mar peruano por el sur no llega hasta Tacna? Y eso súmele que el mar peruano es parte de un océano. ¿De qué océano estamos hablando, jóvenes? O sea, por el norte el río Chira y por el sur el río Caplina. ¿Acaso no desemboca en el mismo océano? Sí, es el océano Pacífico. A eso súmele otras características en común. ¿Cuál? Los ríos que he mencionado, ¿son cortos o largos? Estos ríos mencionados, ¿son de recorrido corto o largo? Son de recorrido corto. Son de recorrido corto. Los ríos de la vertiente del Pacífico son cortos. ¿Usted ha visto el mapa del río Rima? No pasa de 200 kilómetros. Corto recorrido. Otro aspecto en común. ¿Son navegables? Los ríos de esta parte del país son navegables. ¿Usted ha visto barcos, buques, Titanics sobre el río Rima? ¿Ha visto flotando usted barcos sobre el río Rima? A lo mucho habrá visto cámaras de llanta de repente. Ni balsa, siquiera jóvenes. ¿Por qué el río Rima, por ejemplo, no es navegable? Porque no tiene suficiente ¿qué? No tiene suficiente caudal. Los ríos de esta parte del país no son caudalosos. No lo son. No son caudalosos. No son navegables. Son irregulares. Son cortos. Nacen en los Andes. Culminan en el Océano Pacífico. Pregunto yo, si tienen tantas características en común, ¿podemos decir que estos ríos pertenecen a la misma vertiente? ¿Qué dice usted? ¿Pertenecen o no a la misma vertiente entonces? Claro que sí. Eso es una vertiente. Es una región donde los ríos comparten las mismas características. En otras palabras, una vertiente sería más una cuenca o una macrocuenca, jóvenes. Una vertiente, bajo la explicación que he hecho, es como una macrocuenca. ¿Cuántas macrocuencas o vertientes tiene el Perú? 3. La más extensa, es aquella formada por el río Amazonas y sus afluentes. Por eso se llama vertiente del Amazonas. Pero la más poblada es aquí donde vivimos,
La vertiente del Pacífico. Y la tercera, donde los ríos desembocan en el lago Titicaca, se llama así. Vertiente u hoya del lago Titicaca. Esas son las tres vertientes. Sigamos explicando. Unidades hidrográficas, espacios limitados por líneas divisorias de aguas. Ya sabe, una unidad hidrográfica es una cuenca. Río, corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar, en un lago o en el mar. Partes de un río. Naciente, desembocadura, curso es la longitud, caudal es el volumen de agua, cauce es la cavidad por donde discurre el agua y régimen es la variación del caudal. El régimen puede ser de dos tipos, jóvenes. El régimen puede ser de dos tipos. Si el río varía bastante entre verano e invierno, ¿qué diremos? Si el río varía bastante su caudal entre verano e invierno, diremos que su régimen es regular o irregular. Regular o irregular. Irregular. Así son los ríos de la vertiente del Pacífico, así son los ríos de la hoya y el Titicaca. En cambio, ríos como el Ucayali, el Amazonas o el Marañón, ¿cree usted que sean de régimen irregular? Para nada. ¿Cómo son esos ríos, jóvenes? Los ríos amazónicos son ríos que conservan su caudal entre verano e invierno. Esos son ríos de régimen regular. A otra cosa, sobre cuencas. Las cuencas pueden ser de tres tipos. Si el río tiene salida al mar, se dice que la cuenca es exorreica. Ejemplo, el Rímac. Ejemplo, el Amazonas. En cambio, si el río no tiene salida al mar y más bien las aguas terminan en un lago o en otro río, pero nunca ven el océano, diremos que la cuenca, como más jóvenes. ¿Cuál es el antónimo de exorreico? Muy bien, endorreico. Ríos de cuenca endorreica. Y dígame, ¿cuál de las tres vertientes presenta ríos de cuenca endorreica? ¿Cuál de las tres vertientes presenta ríos de cuenca endorreica? No puede ser del Pacífico, no puede ser del Amazonas, sino la tercera, los ríos de la hoya del Titicaca. Así es, los ríos de la cuenca del Titicaca, de la hoya del Titicaca, de la vertiente del Titicaca, son ríos de cuenca endorreica, porque las aguas nunca llegan al mar, terminan en Bolivia. Y dígame, si terminan en Bolivia, ¿tienen salida al mar? Y por si acaso no es burla, es algo serio. Si terminan en Bolivia, ¿hay la posibilidad de que culminen en el mar? No, pues lastimosamente no. Pero no se burle hoy, no sea mala. ¿O acaso no tiene amigos bolivianos? Bueno, hablemos sobre las vertientes del país. El territorio peruano registra tres vertientes, como ya lo dije. La que está pintada de verde es la más grande. Esa es la vertiente del Amazonas. Presenta 84 cuencas. La de amarillo, la del Pacífico, 62. Una de ellas es la del Rímac. Y la tercera, Dariana, afine la vista, mire el mapa bien. Hay un de marroncito. ¿La ve? Estimada Dariana, ¿ve en el mapa del Perú un sector pintado de marroncito? Claro, usted dirá, profesor, pero ese marroncito bordea una mancha celeste. La mancha celeste es el lago Titicaca. La cuenca del lago Titicaca es la zona que rodea. Coincide con la meseta del Collao. Y encontramos ríos como el Ramis, el Coata, el Ilave, entre otros. Hablemos primero de la vertiente donde vivimos, la vertiente del Pacífico, conformada por 62 cuencas. Usted vive en una de 62. A ver, rápidamente, hacemos una encuesta. Escriban en el chat. De las 62 cuencas que tiene la vertiente del Pacífico, escribe usted, ¿a cuál pertenece?
su casa, su vivienda, su morada. ¿A qué cuenca pertenece? ¿A la de qué río? Ya, yo comienzo, ¿ya? Como yo vivo aquí en San Martín de Porres, no muy lejos del río, pondré que yo estoy en la cuenca del río Rima. Ah, no, dije San Martín de Porres, por si acaso, ¿ah? No región San Martín. Es más, Diana Natalie, si fuera la región San Martín, lo más probable es que sea del río Guayaga en todo caso, ¿no? Es el río Guayaga en la región San Martín, capital Moyobamba, el más importante de la zona. La mayoría seguramente vive aquí en la cuenca del Rima, pero por ahí leí, en el caso de Estrella Mía, que ella en cambio puso Río Chillón. Asumimos que, así como Ariana, han puesto Río Chillón porque seguramente viven en alguna de las zonas que mencioné hace un momento. Ejemplo, en Los Olivos, Pro. Puente Piedra, especialmente Shangri-La, el inicio. Parque del Recuerdo. Escuela de Suboficiales de la PNP. Ventanilla. Que hay varios de repente que viven en Ventanilla, Pachacute. En San Martín de Porres también tenemos, por ejemplo, zonas como San Diego. Ah, en el caso de Estrella Mía, Comas. Pero habría que ver qué parte de Comas, ¿ah? Sí, pues la mayor parte de Comas corresponde al río Chillón. Como les dije, San Felipe, Avenida Trapiche, frontera con Caraballo, ¿no? Claro. Parque Zonal Sinchirroca, Retablo, Comas. Yo también alguna vez viví cerca por esa zona. Y sí, pues, pertenece a la cuenca del río Chillón. Es más próxima. Muy bien. Pero jóvenes, entonces, ¿he entendido que es una cuenca? ¿Puede usted entonces diferenciar una cuenca de una vertiente? Muchas gracias. Ya está entonces. Una vertiente. A ver, ¿cómo es entonces? ¿Una cuenca contiene vertientes o una vertiente contiene cuencas? ¿Cómo sería? Una vertiente contiene cuencas, porque las vertientes son como, ¿cómo les dije? Con esa palabrita uno ya tiene todo claro. Una vertiente es como una macrocuenca. Así es. Espero que con estas analogías realizadas usted no tenga problemas para la comprensión. Esa es la idea, ¿no? Darle a usted herramientas para que no solamente usemos el memorismo barato, pues, ¿no? Ese memorismo que nos asalta una duda y se desmorona todo nuestro edificio de conocimientos solamente por memorizar. La memoria es buena, pero siempre acompañada de justamente la construcción del mismo. Representa la vertiente del Pacífico el 21,8% de todo el Perú. No está mal, pero mire la cifra que aparece después. ¿Y cuánto de agua tiene la vertiente del Pacífico? Del 100% del agua que hay en el Perú, aquí en la vertiente del Pacífico, ¿cuánta agua hay? Prácticamente solamente, ¿qué? Prácticamente solo el redondee. ¿Cuánto sería? Redondeado, ¿cuánto sería? 2%, ¿no? Números enteros, en números enteros, 2%. Más fácil, 2%. Y usted dirá, profe, ¿y eso es malo? Y dígame, en la vertiente del Pacífico, donde está la capital Lima, donde está Trujillo, donde está Chiclayo, donde está Chimbote, donde está Piura, donde está Sullana, donde está Tumbes, donde está Ica, donde está Chincha, donde está Pisco, donde está Huaral, donde está Huacho, donde está Arequipa, donde está Camaná, donde está Moquegua, Hilo, donde está Tacna. Miren todas las ciudades que he mencionado, donde está Huaraz. En esta vertiente del Pacífico, ¿vivirá el 2% del Perú? En la vertiente del Pacífico, ¿vivirá el 2% del Perú? No. Si fuera, si
fuese habitado por el 2%, no habría problema, porque ¿qué diríamos? Ah, qué bueno, ¿no? Está equilibrado. El 2% del Perú se alimenta del 2% del agua del país. Parchís. Ni falta ni sobra. Pero dígame, si en la vertiente del Pacífico está Lima, la capital, que es casi la tercera parte del país, ¿podemos afirmar que en la vertiente del Pacífico vive el 2%? ¿El 5%? ¿El 10%? ¿El 15%? A ver, ¿quién da más? Ya, establezcamos una cifra, la mitad, 50%. En la vertiente del Pacífico, ¿vive más o menos del 50%? En esta vertiente, la del Pacífico, ¿vive más o menos del 50% del país? Vive más del 50%. Estamos hablando de cifras superiores a 60%. Y disculpe que sea molestoso, más del 60% de la población del Perú alimentándose del 2%, ¿no generará eso un desequilibrio? No estamos jóvenes, ad portas, o en algunos casos ya en un proceso de escasez, de sequía. ¿Significa entonces que nuestros hermanos de San Juan de Lurigancho, sin querer, han hecho un simulacro de lo que va a ser el futuro? Nuestros amigos de San Juan de Lurigancho, sin querer, han realizado un ensayo de lo que será todo Lima y toda la costa dentro de 5, 8, 10 o 15 años. Bueno, parece que sí. Características de la vertiente del Pacífico. Origen, glacio niveo pluvial, o sea, las aguas se originan a partir de glaciares, de nieve y de lluvia. Naciente, cordillera occidental. Cuenca, la mayoría de los ríos son de cuenca exorreica, pero hay algunos que son ¿qué? A ver qué dice la diapositiva. Pero hay algunos que son de cuenca ¿qué? Arreica. ¿Qué es una cuenca arreica, jóvenes? ¿Qué es una cuenca arreica? Ya, escuche bien. Decimos que un río es de cuenca arreica cuando sus aguas no terminan en el océano. O sea, se seca antes de llegar al mar. ¿Por qué se seca? Hay tres principales causas. Uno, las aguas se filtran hacia el subsuelo. Gravedad, rocas porosas. Segunda posible causa, las altas temperaturas. El agua se evapora. Y la tercera es humana. ¿Cuál? Que el ser humano desvía lo poco que queda de agua para los campos de cultivo. O sea, en las zonas agrícolas se pierde el agua. Sea por una o por otra, el río se secó. ¿Cómo se llama ese tipo de cuenca? Arreica. Ejemplo de río arreico, el río Ica. Cauce, rocoso. Curso, corto. Recorrido, andino costeño. Régimen, irregular. Caudal, poco caudal. Escorrentía, en las partes altas son torrentosos y pueden activar hidroeléctricas. Principales ríos de la vertiente del Pacífico. Comenzamos. Frontera con Ecuador, río Zarumilla. Desemboca en Boca de Capones. Segundo, río Tumbes. Desemboca en Delta. Encontramos esteros y manglares. Único río navegable de la costa. Y sus aguas han sido utilizadas en un proyecto llamado Puyango Tumbes, entre Perú y Ecuador. Siguiente río, Chira. Es el de mayor crecida de la vertiente. Se desborda. Una de las ciudades que más la sufre, o que más sufre estos desbordes, es Sullana, conocida como la Perla del Chira. Segundo de mayor caudal, después del Santa. En su cuenca se ha construido la represa más grande del país, la de Poechos. Y también el reservorio de San Lorenzo. En la foto, Poechos. Vamos a Lambayeque, río Chancay o Chancay-Lambayeque. Produce arroz y caña de azúcar. Bueno, su cuenca, su valle produce arroz y caña de azúcar.
Se divide en tres brazos. Por el norte, el canal Taimi, que viene de la época Moche. En el medio, Lambayeque, que está próximo a la capital, Chiclayo. Y por el sur, Reque. En su cuenca se ha construido el reservorio de Tinajones. Siguiente, río que nace en Cajamarca y culmina en la Costa de la Libertad. Es el de Valle, forma el valle más arrocero del país, Jequetepeque. También se ha construido en su cuenca el reservorio de Gallito Ciego, que está en la foto. Ahí está, Gallito Ciego. Río Santa posee la segunda cuenca más extensa, luego del Majes en Arequipa. Es el de mayor volumen de agua, o sea, es el más caudaloso de la vertiente del Pacífico. Forma el Callejón de Huaylas, el valle interandino donde está Huaraz. Y forma también erosión el Cañón del Pato, donde funciona una hidroeléctrica llamada igual, del Cañón del Pato. Sus aguas alimentan dos proyectos de irrigación, Chavimochic en La Libertad y Chinecas en Ancash. En la foto, Chavimochic. Recuerde que se llama Chavimochic porque riega cuatro pampas: Chao, Pirú, Moche y Chicama. Vertiente del Pacífico. Río Rímac. Nuestro río. Principales afluentes del Rímac: Santa Eulalia y Blanco. Es la cuenca de mayor población, 10 millones de habitantes. Si no fuera por esta obra de ingeniería llamada trasvase Marca Pomacocha, el río Rímac ya estuviese seco. ¿En qué consiste el trasvase? Bueno, jóvenes, una pregunta sencilla. ¿El río Rímac a qué vertiente pertenece? ¿El río Rímac a qué vertiente pertenece? Hay tres opciones: Titicaca, Amazonas, Pacífico. Qué fácil, ¿no? El río Rímac pertenece a la vertiente del... El río Rímac pertenece a la vertiente del Pacífico, correcto. La laguna Marcapomacocha, que alimenta el río Rímac para que no se seque, uno pensaría, seguramente esa laguna de nombre largo, Marcapomacocha, hasta se cansa decirlo, Marcapomacocha, seguramente está en la cuenca del Rímac y por ende en la vertiente del Pacífico. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasaría si esa proposición estuviese en una pregunta de examen? La laguna Marcapomacocha, que hace posible el trasvase, se ubica en la misma vertiente que el Rímac. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es falso. La laguna de Marcapomacocha se ubica en Junín. Y si se ubica en Junín, ¿a qué vertiente pertenece? A la vertiente del Amazonas. Y uno se pregunta, profesor, ¿pero no que están separadas por la Cordillera Occidental? Sí, la Cordillera Occidental es como una divisoria de aguas entre las dos, es verdad. Pero lo que han hecho ingenieros peruanos es perforar la cordillera de los Andes en ese sector para llevar agua de Junín hacia Lima. ¿Cómo se llaman estas obras que pasan agua de un territorio a otro, especialmente separado por montañas? Bueno, como vemos ahí, se le llama trasvase, jóvenes. Por eso es que el río Rímac tiene agua todavía, gracias a ese trasvase desde la otra vertiente. Tenemos en la cuenca la represa de Yuracmayo e hidroeléctricas como Huinco, Huampaní y Moyopampa. Recuerde, el río Rímac es el que posee más hidroeléctricas, 5 en total. Pasamos al río Mazarreico, el río Ica. Nacimiento, meseta de Castrovirreina, eso en Huancavelica. Condición arreica, aunque es alimentado por un sistema llamado Choclococha. Luego viene el primer río de Arequipa, el río Ocoña, el que forma el cañón más profundo de la Tierra, el cañón del Cotahuasi. Y al igual que el Rímac, también el río Ocoña presenta una obra de ingeniería llamada Trasvase Proyecto ARMA, subsistema Ocoña Valle. Más ríos de Arequipa, Majes, posee la mayor cuenca colectora, ocupa más espacio. Forma el cañón del Colca, represa de Condoroma. Río Chili, pasa por la Ciudad Blanca. En su curso inferior se llama Vítor, esto es en la costa ya. En su cuenca se han construido dos presas, o bueno, una presa importante, la presa de Aguada Blanca, y también la hidroeléctrica Charcani Quinto. Último río de Arequipa, aunque nace en Puno, recorre Moquegua y desemboca en Arequipa. Río Tambo, el más largo de la vertiente. Origen, nevados de la región Puno.
en su territorio se ha construido, en su cuenca, la represa de Pasto Grande, zona de Moquegua. Último río, el más austral, Caplina. Solo lleva agua en su sector andino, o sea, en la costa está seco, es un río arreico también. Pasa por la ciudad heroica de Tacna y en su cuenca se han construido las represas de Carumas y Paucarani. Vertiente del Amazonas, características. Origen, glacio, niveo, pluvial y lacustre. O sea que las aguas nacen de un glaciar, puede ser de la nieve, de la lluvia o de alguna laguna. Naciente, nudos de Pasco y Vilcanota, el de Pasco en el centro y Vilcanota en el sur. Cuenca exorreica, porque el río Amazonas en territorio brasileño desemboca en el Atlántico. Recuerde que a la vertiente del Amazonas también se le puede llamar vertiente del Atlántico. Cauce, rocoso arenoso, rocoso especialmente en las partes altas y arenoso en la llanura. Curso, largos. Recorrido, andino, amazónico. Régimen regular, caudal abundante, son navegables. Principales cuencas en la vertiente del Amazonas. Primero, la intercuenca del Amazonas y sus afluentes. Por el norte, el Nanay, el Napo y el Putumayo. Y por el sur, el Yabarí. Cuencas del río Ucayali, Apurímac, Mantaro, Tambo, Urubamba. Del río Marañón, Morona, Pastaza, Tigre, Santiago. Y el más importante, el Guayaga. También tenemos a la del Madre de Dios, a la del río Yurúa y a la del río Purús. Origen del río Amazonas. La naciente ha sido identificada en Quebrada de Apacheta, faldas del Nevado Quehuisha, Cordillera de Chila, provincia de Cayoma, Arequipa. En el primer tramo de este río recibe diferentes nombres que no aparecen en los mapas grandes: Yoqueta, Chayamayo, Hornillos y Monigote. Principales confluencias. El río Apurímac se une con el Mantaro y forman el N. Luego el N, aguas abajo, confluye con el Perené para formar el Tambo. Lo mismo hace el Tambo. Ya en Ucayali, ya en la zona norte de Cusco, se une con el Urubamba y forman el Ucayali. Y ya en Loreto, el Ucayali confluye con el Marañón para llamar al río Amazonas, el río más largo del mundo, si lo medimos desde ese nevado en Arequipa llamado Quehuisha. Sobrepasa el río Nilo, si es que lo medimos desde Arequipa. Características de la vertiente del Titicaca. Origen, glacial y pluvial. Naciente, las cordilleras que rodean la meseta del Collao. Por el norte la de Carabaya y por el suroeste la volcánica. Cuenca, endorreica, no hay salida al océano. Cauce, rocoso. Curso, corto. Recorrido, netamente andino. No van ni a la selva ni a la costa. Régimen irregular. Caudal poco, no son navegables, aunque en la parte alta son torrentosos. Ríos más importantes. Primero, el río Ramis. Nace en el Nevado Ananea, por el norte, con el nombre de Grande. Es el más extenso de la vertiente. Luego, río Coata. Abastece de agua a la ciudad de Juliaca. Río Ilave. Posee la segunda cuenca más extensa de la vertiente y es el de menor pluviosidad, o sea, con menores índices de lluvia. Por el norte, Huancané. Desemboca en el sector norte del lago. Río Suches. Nace en la laguna, también llamada Suches. Sirve de frontera con Bolivia, pero desemboca en territorio boliviano. Y por último, jóvenes, una pregunta. Estos 5 ríos, Ramis, Coata, Ilave, Huancané y Suches, si son ríos que alimentan al lago Titicaca, diremos que son ríos afluentes o efluentes. Si son ríos que alimentan al lago, ¿serán sus ríos afluentes o efluentes? Y la respuesta es afluentes. Pero, ¿qué pasaría si un lago como el Titicaca tuviese solamente afluentes? Le pasaría lo mismo que una piscina. ¿Qué pasa si en una piscina solamente la alimentamos con agua? Pregunto yo, ¿se desbordará? Si solamente tienen entrada, si una piscina solamente tiene entradas de agua, ¿se desbordará? Por supuesto. Por eso es importante en una piscina drenar el agua. En el lago Titicaca, ¿existe algún río que drene sus aguas? Y la respuesta es sí. Su propio nombre lo delata. ¿Cómo se llama el río que
drena o desagua al lago Titicaca y lo hace en la frontera Perú-Bolivia. ¿Cómo llamarle a un río que desagua? Se llama río desaguadero. Preguntamos entonces nuevamente, ¿el río Desaguadero también será afluente del Titicaca? ¿El río Desaguadero será afluente del Titicaca? No. Más bien, ¿qué sería? ¿Qué es lo contrario a afluente? Cambie solamente la vocal. Ya no es afluente. Correcto, Diana. Sería un río efluente. El río Desaguadero es un río efluente del Titicaca. Drena sus aguas y las lleva a territorio peruano o boliviano. El río Desaguadero a territorio boliviano. ¿Pero qué lugar? Un lago que prácticamente ya desapareció. Desde aquí un homenaje al recuerdo, como dice Diana, del lago boliviano. Lo escribo yo. Popó. ¿Sabía usted algo sobre el Popó? Con tilde al final, ¿ah? Popó. No mucho. Entonces, estrella mía, le pediré a usted y a sus demás compañeros que durante los próximos 10 segundos googleen y pongan Popó. Pero con doble O, por si acaso, ¿ah? Popó. Lago Popó. Mejor pongan Lago Popó, ¿ya? Para no ser más responsable de las cosas que aparezcan ahí en su pantalla. Fuera de bromas. Miren las fotos y dígame si no parece sacada de una película de ciencia ficción. Me hace recordar las fotos actuales del lago Popó a la película Mad Max. ¿Recuerda usted que en esta película, o adaptación de la película de los 80, Mad Max, habían unos locos que acaparaban las reservas de agua? ¿Sabe de qué película estoy hablando? Si gusta, podría pegar en el chat la foto que a usted más le ha impactado. A ver, hagamos eso. Mientras algunos van pegando la foto para que el resto pueda observarla, ahí Diana ha pegado una. Es una imagen satelital. Ya, eso es interesante. Ya, la de Dariana es una foto, la verdad, que da mucho que pensar, ¿no? Es más, uno pensaría que es un montaje, diría que hace un bote en pleno desierto. Bueno, jóvenes, en realidad, hasta hace algunos años, eso que usted ve yermo, árido, era el fondo de un gran lago llamado Popó. ¿Le pasará lo mismo a otros lagos en el Perú? ¿Será ese el destino final de otras masas de agua? Tenemos más imágenes desalentadoras, tremendas. Mire la que ha mandado Diana. Esa es otra de las consecuencias de la desaparición de este lago. Gracias, Rosaura. Ahí nos muestra la evolución, o mejor dicho, la involución, ¿no? La involución, más que evolución, la involución. Ah, verdad, disculpe, Dariana. Su pregunta. Profi, ¿por qué se secó? Ya, el caso del lago Popó, el caso del lago Popó es uno de los mejores ejemplos que usted le puede dar a los negacionistas. Esos que dicen que el cambio climático es una mentira, que no existe, que es natural que haya estas temperaturas. Sí, jóvenes. El lago Popó fue víctima del cambio climático. Una de las consecuencias del cambio climático es la sequía. La sequía. Ese lago se alimentaba siempre de las lluvias. Dejó de llover como normalmente ocurría y gradualmente se secó. Bien, otros ríos. El Suches
nace en la laguna del mismo nombre, lo mencionamos, desemboca en Bolivia, desaguadero, único fluente, límite con Bolivia, desemboca en el lago Popó. Ajá. Sobre el mar peruano, dimensiones, más de 600.000 kilómetros cuadrados, ancho 200 millas, como todos sabemos, profundidad, alcanza su mayor profundidad en la parte sur, frente a Tacna, se llama Fosa Tacna Arica, o también llamada Fosa Perú-Chile, más de 6.500 metros de profundidad. Ajá. A ver, y con esta última pregunta, zanjamos el tema del lago Popó. Estrella Mía dice, profe, ¿y qué pasa con el agua que desemboca en el Popó? Bueno, estimada Estrella Mía, en realidad sucede que el río Desaguadero ya no culmina en el Popó. Si el río Desaguadero culminase en el Popó, habría una esperanza, ¿no cree? En otras palabras, si el río Desaguadero sale el lago Titicaca con agua y luego de decenas de kilómetros ya no tiene caudal, el río Desaguadero, ¿en qué se ha convertido, jóvenes? El río Desaguadero, producto de la insolación, producto de la sequía, prácticamente en un río de cuenca arreica, se seca, desaparece. Es un río moribundo. Ese ha sido el final del río Desaguadero. Al menos algo existe todavía, pero quien sí ya desapareció es el lago Popó. Ahora le diré, hay años en los cuales renace el lago Popó. Yo les invito, así como han visto imágenes muy fuertes, tengan una luz de esperanza. Googleen el renacimiento del Popó y van a encontrar artículos muy interesantes que podrían de repente calmar su pena. Si alguien encontró un artículo con ese texto, ¿no? El renacimiento del lago Popó, lo puede publicar aquí en el chat o pegar el link, no hay ningún problema. Eso es para ver las dos partes, pues. Sí, hay años donde el Popó renace, jóvenes, y aparece de nuevo. Es extraño, ¿no? En todo caso, ya no es una masa de agua permanente, eso sí, ¿no? Es volátil, es estacional. Bien, dos regiones identificamos en el mar peruano, el sector norte y el sector centro-sur. Temperaturas en el norte, entre 20 y 22, influencia de la corriente del Niño. En el centro, acá en Lima, 17 y 19. Y en el sur, más frío, 13 y 14. Color, en el norte, azul plomizo, menos fitoplancton. Y aquí, verdoso, por la abundancia de fitoplancton. Salinidad, bueno, varía en un rango de 33,2 a 35,6. Sistema de corrientes del mar peruano. Dos son las principales corrientes. La que nace en Chile y llega hasta Piura, se llama corriente peruana o corriente de Humboldt. Gracias, estimada Marcela. Gracias también, Rosaura Inés. A ver, voy a leer porque está con letras grandes. Las buenas noticias para el lago Popó no duraron mucho. Ah, bueno, pero qué mal es Rosaura. Rosaura nos ha puesto más bien la noticia donde no había que alegrarse demasiado. Pero bueno, ya estoy leyendo ya. En febrero de 2017 se notificó que el lago volvía a desertificarse de manera apresurada. Las predicciones apuntan a que este proceso de fluctuación puede seguir sucediendo hasta su eventual desaparición. El desastre del lago Popó es un indicio de lo que puede pasar con los recursos hídricos del mundo a causa del cambio climático, lo que les decía. Esto se corrobora con el proceso de secamiento que también sufre el lago Titicaca. Y dice acá en Bolivia y nosotros no existimos. Y en otros lugares del mundo, como el mar de Aral en Kazajistán, ex Unión Soviética. Ajá, sí hay varios artículos. Bueno, jóvenes, ahí tiene material para leer sobre el tema. Muy interesante, ¿ah? Eso es para creer que la geografía no tiene nada de aburrido y tiene que ver con el día a día. La corriente peruana, jóvenes, se divide en dos ramales. Como miren el mapa, la línea verde corresponde a la corriente costera y la roja a la oceánica. La otra corriente es la corriente del Niño. El sector centro y sur destaca este fenómeno llamado afloramiento.
que es la causa principal de la frialdad del mar peruano y su riqueza. Sobre los glaciares, bueno, ya sabemos que son importantes en el país porque son reservas de agua dulce, pero lastimosamente están desapareciendo. Las cordilleras que tienen más glaciares son la Blanca, con 43%, la de Vilcanote en Cusco, con 24%, y la de Ambato en Arequipa, solamente con 8%. Imágenes de la cordillera de Chile en Arequipa, que se está deglaciando, y la de Chonta. Pregunta de Ariana, profe, ¿qué es afloramiento? Afloramiento, estimada de Ariana, es el proceso por el cual el agua profunda del mar emerge, sube y reemplaza al agua tibia que está en la superficie. El agua que está en la superficie, por estar en contacto con la radiación del sol, es la que se va a calentar. El mar, por tanto, debería ser tibio, al menos. Pero el agua tibia se hunde y es reemplazada por el agua profunda. Pregunto yo, ¿el agua profunda tendrá temperaturas altas o bajas? Obviamente bajas. Eso hace que el mar tenga temperaturas de 14, 15, 16, 17 grados. Por eso es que el mar peruano es frío, principalmente por afloramiento. Hemos hablado de cuencas y ahora hablaremos sobre el manejo de cuencas. Es una de las formas de administración de un territorio que fomenta la integración social. Objetivo: uso tradicional y sostenible de recursos naturales como suelo, bosques y agua. Implica planificar el desarrollo, tomar medidas para conservar o restituir la cobertura vegetal, evitar la contaminación. ¿Y qué es la gestión de riesgos? Bueno, primero definir qué es un riesgo. Es la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el medio natural y humano. Definición: ¿qué es gestión de riesgos? Es la anticipación a los desastres, es decir, tomar las medidas adecuadas para prevenir o mitigar las consecuencias de cualquier fenómeno natural, reduciendo así las pérdidas humanas y materiales. ¿Qué se puede hacer para mitigar los desastres de la cuenca? Ordenamiento territorial, definición de zonas no habitables, reubicación de viviendas, construcción de presas reguladoras para evitar las inundaciones, estabilización de laderas. Ahí vemos un cuadro donde se aprecian los diferentes procesos relativos al manejo de cuenca y gestión de riesgo. Pregunta número 1. A ver, jóvenes, analizamos la pregunta. ¿Qué dice? A partir del hidrograma, responda lo siguiente. 1. El periodo de estiaje, o sea, de menor caudal del río Rímac, inicia entre los meses de junio y julio y se prolonga hasta los de diciembre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 2. Entre septiembre y diciembre del 2017 ocurrieron pérdidas, ¿no? Grandes inundaciones originando desastres. Falso. Esa es la incorrecta. Más bien corresponde al periodo de menor caudal. 3. Al observar detenidamente el hidrograma, se puede concluir que, este río es de régimen irregular, verdadero, porque varía bastante. El río Rímac es irregular. Y la última, el caudal a fines de enero del periodo 2016-2017 prácticamente duplicó al promedio histórico, verdadero también. La clave sería entonces la letra A, jóvenes. 1A. 2 relaciones, qué fácil. El Perené y el N, al unirse, ¿qué forman? El Tambo. El Apurima y el Mantaro, ¿qué forman? El N. El Tambo y Urubamba, ¿qué forman? El Ucayali. Y el Marañón y el Ucayali, ¿qué forman? El Amazonas. ¿Hay clave? Sí, la C. 2, marcamos la C. 3, el mar Peruano es un sector del Océano Pacífico Oriental que baña nuestras costas desde Tumbes hasta Tacna. Determina el valor de verdad. En su sector septentrional, o sea norte, la temperatura de sus aguas es más alta con respecto al sector meridional. Verdadero, porque está más cerca del Ecuador y hay ahí influencia de la corriente del Niño. 2. La corriente peruana recorre la costa de su norte y es más intensa en el otoño e invierno. Verdadero. Verdadero. 3. El fenómeno de afloramiento, justo lo que preguntaba Dariana.
es más intenso en los bordes de la costa del sector centro-sur. Correcto, es más intenso cerca al litoral y en la parte centro-sur. Y 4, la corriente costera peruana, es el sector, el ramal costero de la corriente peruana. Se encuentra más alejado de la costa. Falso, todo lo contrario. Por algo se llama costera, porque es la corriente que está pegada a la costa. Entonces la clave sería la letra D, jóvenes. Todas son verdaderas menos la última. Y finalmente, hablemos sobre ANA. ¿Qué es ANA? ANA es la Autoridad Nacional del Agua, el ente rector sobre esta materia. Informó que debido a la influencia del cambio climático, el Perú ha perdido más de la mitad de la superficie glaciar en los últimos 50 años. Mire el dato, ¿ah? Tremendo. Con relación a los glaciares y su problemática, identifique las afirmaciones válidas y luego marque la respuesta correcta. Bien, jóvenes. 1. Por la ubicación del territorio peruano en la zona intertropical, los glaciares son más sensibles al cambio climático, eso es correcto. Y la 3. La disminución de los glaciares traerá consigo épocas de estiajes más severas. O sea, estiaje, recuerdes, en la época en la cual no llueve, donde el río tiene menos agua, afectando la generación de energía hidráulica. Verdadero. Esas son las verdaderas, jóvenes, la 1 y la 3. Jóvenes, entonces en la 4 la clave sería la letra B. La letra B. Ahí están las claves: 1A, 2C, 3D, 4B. En educación cívica veremos un tipo de patrimonio. Usted dirá, profe, pero eso lo vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el patrimonio a nivel nacional y a nivel mundial, y la clasificación hecha por el Ministerio de Cultura. Hoy día nosotros nos centraremos solamente en un tipo de patrimonio. Jóvenes, ¿cómo le llamamos al patrimonio que se transmite de generación en generación? Claro, es patrimonio cultural, pero de todo el patrimonio cultural, estimada Diana Natalie, ¿qué tipo de patrimonio es este que se transmite de generación en generación? Y está compuesto por las lenguas, las tradiciones, las costumbres, los bailes, los relatos, los mitos, las leyendas. Uy, no has repasado entonces, ¿ah? En la clasificación del Ministerio de Cultura, gracias Camila, Camila salvando al salón, le decimos de 3 maneras. Como dice Camila, inmaterial. O como dice Estrella Mía, también llamado cultura viva. Y hay una tercera forma de denominarle. ¿Cuál es? Intangible. Patrimonio inmaterial, intangible, que es menos usado, o cultura viva. Hoy hablaremos sobre la cultura viva. Por ejemplo, la diversidad de lenguas, de etnias, la diversidad cultural. Ese es el tema del día de hoy. Veremos primero la diversidad étnica, luego la lingüística, por qué es importante respetar la diversidad cultural y qué cosa es la interculturalidad. Comencemos pues. Primero, definamos qué es diversidad cultural. Es la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y sociedades. Se expresa en los distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y las tecnologías utilizados. Es reconocida por la propia UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sí, jóvenes, la UNESCO considera a la diversidad cultural como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y es a la vez fuente de desarrollo. Ahora aterricemos en el Perú. Datos sobre nuestra diversidad cultural. Con respecto a las lenguas, jóvenes,
La cifra está ahí. ¿Cuántas lenguas autóctonas poseemos? Antes habían más. A ver, una pregunta un poco irreverente. El establecimiento del imperio de los incas allá en el siglo XV, los 1400, contribuyeron al aumento o disminución de lenguas autóctonas. Tenemos una primera respuesta de Diana, al aumento de lenguas. Zoe dice lo contrario, disminución de las lenguas. Interesante, a ver. ¿Quiénes más responden? ¿Solamente 2 personas? Ajá. Ariana, aumento, ya, 2 contra 1. Ya, respondo yo. Estimados estudiantes, los incas, ¿acaso una vez conquistados los territorios, no trasladaban a grupos de personas llamados mitimaes? ¿Y no eran acaso los mitimaes los encargados de difundir en toda la nueva región conquistada el idioma del imperio? ¿Y este idioma imperial no era acaso el runasimi o quechua, como le decimos ahora? ¿Los incas acaso respetaron la cultura, la lengua, las tradiciones de los pueblos conquistados? ¿Los incas acaso hicieron una labor tipo Alejandro Magno, donde se tomaba lo mejor de las culturas? Bueno, usted sabe que la respuesta es no. Gracias a los incas es que se pierden lenguas. Recuerde que los chimú, descendientes de los moche de alguna manera, hablaban su lengua propia. ¿Qué lengua hablaban los moche y luego los chimú? El muchic. Hablaban lengua muchic. Pregunto yo, hoy por hoy, ¿existe algún peruano que hable muchic? ¿En la costa norte? ¿En Lambayeque o La Libertad? Pregunto, ¿se habla en el Perú muchic? No, es una lengua extinta, desapareció. Y desapareció, hay que decirlo, ¿por culpa de quiénes? Yo sé que no podemos hacer una evaluación con los estándares de ahora, es verdad, por si acaso, ¿eh? No pretendo hacer eso, pero lo real. Darían dice, profe, nosotros, pero nosotros somos el presente. Por nosotros yo entiendo la República del Perú. Antes de 1821, jóvenes, ya había desaparecido el Muchic, jóvenes. Ya no existía el Muchic. El Muchic desaparece del Perú con la llegada de los incas. Otra, ¿acaso no había un pueblo que rivalizó con los incas llamado los chancas? ¿Recuerda a los chancas? ¿Recuerda a los huancas? ¿Recuerda a los cañaris? ¿A los chachapoyas? ¿A los tayanes? ¿Los recuerda? Por supuesto. ¿Y estos pueblos no tenían acaso su propia lengua? Los chancas hablaban chanca, los huancas hablaban huanca. ¿Qué pasó con esas lenguas? Desaparecieron también. Lo que ha quedado en la actualidad son solamente 48. De esas 48, ¿dónde se hablan más lenguas? ¿En la sierra o en la selva? Qué fácil, ¿ah? La respuesta está en el mapa del Perú, del cuadro. La respuesta está en el mapa del Perú del cuadro. En la selva. ¿Cuántas se hablan en la selva? De las 48, ¿cuántas? 44. Las 4 restantes, ¿dónde se hablan? Las 4 que faltan, ¿dónde se hablan?
en la sierra. Y de esas 4, 2 son las que tienen más hablantes. De esas 4, 2 son las que tienen más hablantes. ¿Cuáles son? Una con casi 4 millones, el quechua, y la otra con casi medio millón, el aymara. Y otro dato curioso para muchos. ¿Dónde se hablan más lenguas originarias? ¿En zonas urbanas o zonas rurales? Es decir, ¿dónde se hablan más quechua, más aymara, más asháninca? ¿En la ciudad o en el campo? Y sí, pues, uno diría, profesor, no requiere ni siquiera revisar en un libro, al ojo, rurales. Falso. No está leyendo, no está leyendo la diapositiva. ¿Qué dice en la diapositiva, jóvenes? Al costado del plano de San Juan del Lurigancho, en el círculo o la elipse que está en el centro. ¿Cuál es el dato? Que el mayor número de personas que hablan una lengua originaria lo hacen no en el campo, sino ¿dónde? En zonas urbanas, en las ciudades. Sí, pues tenemos esa idea, ese cliché, ¿no? Que es en el campo, ¿no? Ahí los campesinos los que hablan. Correcto, Diana Natalie, muy bien. Por la migración del campo a la ciudad. Eso es correcto, estrella mía. Resultado de la migración. Y por eso nos sorprende que el distrito del Perú donde hay más quechohablantes está acá en Lima. ¿Cuál es el distrito del Perú donde hay más quechohablantes? Uno pensaría que es un distrito del Cusco, seguramente, de Puno, de Junín, de Cajamarca, y no. El distrito donde hay más quechohablantes es limeño y se llama San Juan del Lurigancho. Bueno, Raúl dice profesor, pero si preguntan por la diversidad, en todo caso la respuesta sí sería en el campo. Bueno, de repente en el campo es donde encontramos las expresiones más originales de las lenguas autóctonas. De repente alguna forma particular de cómo se hable la lengua. Porque es verdad, lo que vemos en las ciudades ya es una estandarización. Porque, jóvenes, hasta en el mismo quechua también hay diferencias, ¿ah? ¿O acaso en el español que se habla en el Perú no hay diferencias? ¿Ha escuchado usted cómo hablan en el español en la selva? ¿Se ha percatado que la sintaxis de los hispanohablantes en la Amazonía tiene ciertas características? Ejemplo, di. ¿Recuerda el famoso di? Así es, Diana. Bueno, ustedes saben más sobre el tema que yo. Tiene que ver con los dialectos, pues, ¿no? O cómo hablan en la costa norte, nuestros hermanos piuranos. Bien. Otro dato. 55 pueblos originarios. Son 55 pueblos originarios. Estos están organizados ¿en qué? En comunidades campesinas en la sierra y nativas en la selva. Factores que explican nuestra gran diversidad cultural. Principal factor. Muchos dirían, profe, ¿a qué se debe esta multiplicidad de lenguas, de culturas, de etnias, de tradiciones? Bueno, nuestra diversidad cultural no es otra cosa sino que un efecto de nuestra diversidad geográfica, climática, geomorfológica. Principal factor, la geografía peruana. La gran variedad de climas y paisajes con que cuenta han propiciado durante su milenaria historia muy diferentes respuestas al entorno con desarrollos culturales autónomos que aún hoy perviven. Otros factores, presencia de las culturas originarias y el encuentro con la cultura europea y la influencia de distintas olas de migración, lo que se conoce como mestizaje. Otros factores, propiamente el mestizaje y el sincretismo omnipresentes en nuestra realidad. La fusión. 3. Transformación de un país rural a un urbano por las migraciones que mencionaron. 4. La influencia del mundo debido al desarrollo de los medios de comunicación y a la globalización. Hablemos de las etnias amazónicas primero. Son organizaciones que tienen origen en los grupos tribales de la selva
y ceja de selva están constituidas por conjuntos de familias, tienen reconocimiento jurídico, amparados por la ley, se organizan en más de 2.700 comunidades nativas que están conectadas a la sociedad nacional. ¿Qué vínculos étnicos comparten? Idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, propiedad colectiva, jóvenes. Etnias con mayor población, importante, más hablantes. Primer puesto, Ashaninka, que ocupan básicamente la selva central, Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Cayal y Huánuco. Selva central y un poquito hacia el sur. Segundo puesto, Aguajún o Aguaruna, como quiera, que abarca más la selva norte, Amazonas, Camarca, San Martín, Loreto, cuenca del río Marañón, básicamente. Shipibo Conibo, tercer puesto, donde tenemos el grueso de Shipibo Conibos, Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Y también una zona de Lima. No es que Lima tenga selva, pero recuerde que en el año 2000, luchando a favor de la democracia, se dio la famosa Marcha de los Cuatro Suyos. Llegaron de diferentes partes del Perú personas clamando por democracia. Uno de los pueblos que vino al Perú fue el pueblo o un sector del pueblo Ashaninka. Buena parte de ellos no regresaron a sus tierras, sino que se quedaron aquí en Lima. Dadas sus condiciones en las que se encontraban, el gobierno de ese entonces decidió apoyarlos dándoles un terreno. A ver, a los conocedores, ¿en qué parte de Lima vive una comunidad Shipibo Coniba? Se encuentra al costado del río Rímac, muy cerca del paradero de Hacho. No sé si usted alguna vez ha caminado por Hacho. Cantagallo. Cerca, correcto, Dariana. Sí conoce a Dariana. Por Hacho está. Cantagallo. Así es. Es como un pedacito de la selva dentro de Lima. Etnias andinas. Sí, correcto, Dariana. Siempre salen reportajes en televisión. Lastimosamente más salen en noticias cuando pasan cosas malas, como cuando inició el gobierno de PPK hubo un incendio, claro. Hasta PPK fue al lugar. ¿Recuerda que PPK gobernó 2 años el Perú? Las etnias andinas son 4: quechuas, aymaras, las de mayor población, también jacarus y arus, aunque estas están ya en franco de crecimiento. Vínculos ancestrales en las comunidades campesinas, propiedad comunal de la tierra, trabajo comunal, ayuda mutua. Sí, jóvenes, todavía se realiza la minca. Se organizan en comunidades campesinas, que son organizaciones de interés público con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios. Sobre la diversidad lingüística, según el censo 2017, casi 4.400.000 personas de 5 a más años hablan lenguas indígenas. Lenguas originarias más habladas en el Perú, las dos son andinas, el quechua, cerca de los 4 millones, y el aymara, con menos de medio millón. Lenguas nativas más habladas en la selva. Primer puesto, ya lo dijimos, el Ashaninka, casi 70.000. Segundo puesto, Aguajún o Aguaruna, poco más de 50.000. Tercer puesto, y está aumentando el número de hablantes, Shipibo Conibo, casi 32.000. Cuarto puesto, Shawi, 15.688. Otras, el Machigenca, el Achuar, el Wampis. Lenguas originarias, su situación en la Constitución Política del Perú. Artículo 17. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de la zona. Preserva las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Y el artículo 2, que ya conocemos, inciso 19, dice: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. De repente ese fue el lado que le falló
presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Cuando se expresaba en quechua en el Congreso. No está mal que se exprese en quechua, pero sí me parece, eh, cuando menos, una falta no contar con intérprete para que el resto que no sabe quechua también lo entienda. Y al respecto, ¿qué dice la UNESCO? Bueno, la UNESCO tiene un documento llamado Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. En este, ¿qué se menciona? Que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Reconocer la diversidad cultural de un país es importante para que se gobierne y conviva de manera inclusiva y respetuosa, atender a esa realidad y promover la valoración a las diferentes identidades que la conforman. Jóvenes, esto lo vimos en el tema cultura de paz, recuerda, y convivencia democrática, es muy parecido. La valoración de la diversidad aporta al ciudadano valores como respeto, tolerancia, cooperación y aprecio sincero hacia los demás. Todas herramientas sociales importantes para alcanzar la ansiada convivencia social. Y lo último, jóvenes, antes de las preguntas, ¿qué es el enfoque intercultural? Los términos pluriculturalidad e interculturalidad tienen relación, pero no es lo mismo. Por ejemplo, ¿el Perú es un país pluricultural, jóvenes? ¿Sí o no? ¿El Perú, responda, es un país pluricultural? Y la respuesta es sí. ¿Qué implica pluricultural? Admitir que en nuestra realidad social existen muchas culturas. Pluricultural implica que existen muchas culturas. Pero pregunto, ¿es suficiente y debemos contentarnos con ser un país pluricultural? Y la respuesta es no. Porque decir que hay culturas no implica que exista respeto entre las mismas. Aparte de la situación pluricultural, el otro aspecto, ¿cuál es? Que se busca que la relación entre culturas, pregunto yo, sea horizontal o vertical. ¿Qué cree usted? ¿Qué debería primar en las relaciones entre culturas? Que se asumen son iguales. ¿La verticalidad entre ellas o la horizontalidad, jóvenes? Eso es clave. Y la respuesta es una relación horizontal, basada en el respeto, en el diálogo. ¿Cómo se llama eso? Interculturalidad. Interculturalidad es la interacción social. Representa la relación y comunicación respetuosa entre diferentes grupos humanos con culturas diferentes, siendo la característica fundamental la horizontalidad. Pregunta, jóvenes. 1. En febrero de cada año, Puno celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria. A través de esta celebración religiosa, los habitantes expresan con gran algarabía diversas manifestaciones folclóricas. Teniendo en consideración lo descrito, identifica algunas ventajas que genera la promoción de la diversidad cultural en nuestro país. Y la clave correcta es la letra A. 1. Mayor presencia de turistas que favorece el desarrollo de la economía regional. Y 3. Oportunidad de conocer diversos aspectos de la cultura andina del altiplano. Esas son las verdaderas. 1 y 3. Marcamos la clave A. 2. Una empresa minera con la finalidad de ampliar su área de explotación ha cruzado los límites territoriales permitidos para dicho fin, ocupando terrenos colindantes destinados a la actividad agrícola y ganadera pertenecientes a una comunidad campesina. O sea, una minera ha invadido territorios de la comunidad campesina. De lo descrito, ¿será posible el desalojo de las áreas ocupadas por la empresa? Y la respuesta es sí, porque las comunidades campesinas tienen existencia legal, personería jurídica y el Estado garantiza el derecho a la propiedad. Recuerden que la propiedad que predomina en esos territorios es la propiedad colectiva comunal. 2. La B. 3. El Perú es un país muy diverso culturalmente. Ello se manifiesta también en su diversidad multilingüe. La mayoría de las lenguas nativas, como el ayánica, aguajún y shipibo-conibo, son las más habladas en la región amazónica. Ante esta diversidad, el MINCUL, bajo el enfoque intercultural, viene promoviendo ¿qué? Y la clave, lo que le dije, interculturalidad. La construcción de una ciudadanía capaz de respetar las diferencias culturales a través del diálogo, a través de una relación horizontal, clave, la letra C. Y la última, jóvenes, con eso terminamos. 4. El Perú es un país culturalmente diverso debido a la presencia de comunidades campesinas en la sierra y nativas en la selva, además de descendientes de asiáticos, europeos, africanos, que interactúan de diferentes maneras, cada uno con sus propias creencias, comidas, rituales y festividades. A partir de lo descrito, se puede inferir que, ¿qué podemos inferir? 1.
¿Las diversas expresiones de los grupos sociales son una muestra de pluriculturalidad? Sí, aunque recuerde que no es suficiente. 2. Las comunidades establecen lazos de convivencia donde interactúan de forma natural. Verdadero. 3. La sola presencia de comunidades nativas y campesinas evidencia la interculturalidad. Dijimos que no. La interculturalidad va más allá, es el diálogo. Y 4. Los descendientes asiáticos y europeos forman parte del grupo de los aculturados, o sea, de personas sin cultura. Falso también. La clave sería entonces la letra D. Si alguien no copió, ahí puede tomar el pantallazo respectivo. 1A, 2B, 3C, 4D. Bien, jóvenes, llegamos a la parte final. Justo. Y no queda más que la despedida. Cuídense mucho. Nos vemos entonces, jóvenes, la próxima semana. Chao. Gracias por su participación. Cuídense bastante también ustedes.